¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a nuestra sesión. Vamos a trabajar hoy el tema de tiro parabólico. Recordemos que durante la semana pasada estuvimos viendo lo que es el tiro, la caída libre y el tiro vertical ascendente. Soy el ingeniero Carlos Salinas y bueno, pasemos a hablar del tiro parabólico. El tiro parabólico no es otra cosa más que la combinación de dos movimientos. Por un lado tenemos el movimiento de tiro vertical ascendente y por otro lado tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, nuestro objeto va a ser lanzado hacia arriba con cierto ángulo, de modo tal que el objeto va a ascender, va a alcanzar una altura máxima y va a volver a descender producto de la gravedad. Al mismo tiempo, a diferencia del tiro vertical ascendente, el objeto va a recorrer o va a desplazar una distancia en el eje horizontal, de modo tal que pues el tiro parabólico es la combinación de dos movimientos. ¿Qué fórmulas necesitamos? Pues exactamente las mismas del tiro vertical, que son todas las velocidades verticales, o es decir, velocidades que van hacia arriba y hacia abajo, y agregamos una nueva fórmula que es la distancia del recorrido, que no es otra cosa que la velocidad horizontal entre el tiempo total del movimiento o el tiempo que queremos calcular de distancia recorrida. Ahora bien, comentamos que el proyectil, el objeto, va a llevar una velocidad inicial y bueno, recordarán del tema de vectores que podemos descomponer un vector, de cuentas la velocidad es un vector, lo podemos descomponer en sus componentes horizontal y su componente vertical y pues siguen siendo las mismas fórmulas, ¿no? Velocidad por coseno del ángulo nos va a dar la velocidad horizontal y la velocidad por el cal o velocidad en y. Entonces, ya que explicamos estas fórmulas de manera muy rápida, pasemos al problema y dice: un jugador de fútbol americano patea el balón con una velocidad de 15 metros segundo y este mismo lleva un ángulo de elevación de 28 grados respecto a la horizontal. Calcular altura, alcance y tiempo que permanece en el aire. Ok, entonces lo ideal sería colocar todo este diagrama, pero es muy grande, así que solamente me voy a dedicar a colocar el de aquí abajo, que es el que me interesa. Y voy a cambiar los valores. Entonces dice el problema que la velocidad es de 15 metros segundo. Ese es el valor de mi velocidad. Y que el ángulo de inclinación es de 28 grados. Ahí está. Entonces ya tengo yo mis datos completos. Lo primero que tengo que hacer es descomponer mi velocidad en sus componentes. Entonces voy por las otras fórmulas. Las colocamos en el espacio. Y estas dos son las primeras que voy a utilizar para trabajar. Entonces pasemos a la sustitución. Y vamos a cambiar los valores. En vez de velocidad, vamos a colocar entre paréntesis, un corchete, nuestra velocidad de 15 metros sobre segundo. Multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es de 28 grados. Vámonos con y, volvemos a copiar exactamente los 15, que es nuestra velocidad base, 15 metros sobre segundo, seno de 28 grados. Sacamos nuestra calculadora y hacemos nuestras operaciones. 15 coseno de 28 grados nos da 13.24 metros segundo. 13.24 metros segundo. Esa es la velocidad horizontal. Velocidad en y, 15 por el seno de 28 grados. Y nos da 7.04. Diagonal metros segundo. Ya tengo mis dos velocidades. Ahora sí, pasemos a calcular la altura. Entonces regresamos y para calcular la altura máxima, pues dice que es la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ya tenemos nuestra fórmula y la volvemos a colocar
para hacer su sustitución correspondiente. Entonces la altura máxima, ¿cuál es nuestra velocidad horizontal, perdón, nuestra velocidad vertical? Entonces vamos a colocar entre paréntesis verticalmente o en Y porque vamos hacia arriba. Tenemos 7.04 metros segundo. Copiamos este dato y lo vamos a elevar al cuadrado. Entre 2 veces el valor de la gravedad, ese ya nos lo sabemos, es 9.81 metros segundos al cuadrado. Ahora sí, sacamos nuestra gravedad, nuestra calculadora, y 7.04 elevado al cuadrado entre paréntesis 2 por 9.81 y nos da que la altura máxima es de 2.52 metros. Y ese fue el inciso A, la altura. El inciso B nos pregunta el alcance. Entonces regresamos por nuestra fórmula. Alcance pues es la distancia. Nos la llevamos. Y observamos que ya tenemos nuestra velocidad horizontal, que son 13.24, pero no tenemos tiempo, entonces no podemos determinar el alcance. Pasemos al tiempo que permanece en el aire. Entonces regresamos a nuestras fórmulas y el tiempo pues es esta la que vamos a utilizar, que es la de las velocidades entre la gravedad. La colocamos y vamos a trabajar con esta. Entonces vamos a sustituir nuestros datos. Recuerden que esto se tiene que hacer con las velocidades verticales y vamos a calcularlo solamente hasta el punto del medio. Entonces tenemos que en la parte del medio, en la parte más alta, la velocidad final vale 0 y nuestra velocidad inicial siguen siendo los 7.04 metros segundo. Lo colocamos entre el valor de la gravedad, que es de 9.81 metros segundo al cuadrado. Sacamos nuestra calculadora, hicimos 7.04 entre 9.81 y nos da como resultado 0.71. Pero recordemos que este es el tiempo que tarda en subir. Entonces, si esto lo multiplico por 2, voy a obtener el tiempo que permanece en el aire, o lo que es el tiempo total. Y nuestro tiempo total va a ser 0.71 por 2. Y eso nos da como resultado, vamos con la calculadora, para utilizar todos los decimales, 1.43 segundos. Entonces ya tenemos la respuesta al inciso C, que fue el tiempo total. Entonces por último ya puedo resolver la distancia que recorrió el objeto. Tenemos nuestra velocidad en X, que es de 13.24, entre el tiempo total, que es de 1.43. Y aquí se dan cuenta, segundos arriba se elimina con segundos abajo y nos queda como unidades los metros de distancia. Entonces, con nuestra calculadora, 13.24 entre 1.43 y nos da de resultado 9.25 metros. Y esa es la respuesta del inciso B, el alcance. Entonces, así de fácil se resuelven estos problemas de tiro parabólico. Dejamos hasta aquí la explicación, espero que sea fácil y les ayude a resolver los siguientes ejercicios. Saludos.